¿Qué tal, chicos? Buenos días, les habla el profesor Darwin Meléndez. En esta oportunidad les voy a enseñar lo que es la morfología. ¿Ya? La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. ¿Ya? Lo voy a subrayar aquí. ¿Ya? ¿Ya? Estudia la estructura interna de las palabras. ¿Ya? Es algo semejante cuando uno estudia el átomo. Por ejemplo, el átomo tiene, por ejemplo, una parte principal que se llama núcleo y luego tiene otros elementos, por ejemplo, el electrón, el protón y el neutrón, ¿ya? Algo semejante es el estudio de las palabras. Por ejemplo, una palabra también está formada por una parte principal que se llama raíz y otros elementos que lo acompañan que se llaman morfemas, ¿ya? Ahora, un morfema, ¿ya? Un morfema es la mínima unidad, ¿ya? Es la mínima unidad de la morfología, la mínima unidad del análisis morfológico, ¿ya? Así que en la palabra, por ejemplo, habilidades. Vamos a hacer un análisis morfológico de esta palabra, habilidades, ¿ya? Eh, Dice, identificamos los siguientes morfemas o las siguientes partes, ¿ya? La raíz. La raíz es como el núcleo en el átomo. ¿Ya? ¿Cuál es la raíz? Hábil, que aporta el significado léxico. ¿Ya? Aporta el significado léxico. ¿Ya? El sufijo derivativo idad y el sufijo flexivo es. Estos son como, digamos, como los electrones y los neutrones dentro del átomo, ¿no? En este caso, ¿ya? La palabra habilidades tiene una raíz y tienen morfemas derivativo y flexivo. Y aquí ya vamos a ver más abajo qué cosas son los morfemas derivativos y flexivos. Ahora, ¿un morfema puede ser nombrado de otra manera? Claro, por supuesto, los morfemas reciben distintos nombres, y esto es en función del papel que desempeñan en la estructura y en el proceso de formación de palabras. Por ejemplo, aquí, según la ubicación, los morfemas pueden llamarse de base léxica y raíz. Base léxica y raíz. Por ejemplo, la base léxica es la voz, es la palabra de la que se parte en un proceso morfológico. Por ejemplo, deporte es la base de deportista. Por ejemplo, te preguntan, ¿de dónde viene la palabra deportista? Ah, viene de deporte. ¿Te das cuenta? ¿De dónde viene la palabra panadero? Ah, viene de pan. Entonces, pan y deporte es básicamente la base léxica. ¿De dónde viene la palabra cantante? Ah, viene de canto. ¿Te das cuenta? Y la raíz es la que expresa el significado conceptual de la palabra. Por ejemplo, deports es la raíz de deportista. Básicamente para ubicar una raíz, la raíz es la parte común que hay en un grupo o una familia de palabras. Por ejemplo, entre deporte y deportista son familias de palabras. ¿Cuál es la parte común? Ah, ya, la parte común es deportes. Esa es la raíz. ¿Ya? Eh, ahora, dice, ahora tú, en perrera, ¿cuál es la base léxica? En perrera, ah, la palabra perrera viene de la palabra o del sustantivo perro. ¿Te das cuenta? Esa es la base léxica. ¿Y cuál es su raíz? Allá. ¿Cuál es lo común entre perrera y perro? Vamos a ver cuál es lo común ahí. Lo común que hay es perro. Esa es la raíz. ¿Ya? El significado conceptual de la palabra. Por ejemplo, en marítimo. La base léxica. ¿De dónde viene marítimo? Ah, viene de la voz mar. ¿Ya? Y la raíz, allá. Es la parte común. A ver, marítimo y mar. ¿Cuál es la parte común? Ah, la parte común es mar. Es algo, una coincidencia aquí. Ahora, vamos ahora con los afijos. Los afijos, ¿ya? Es el nombre que recibe
el morfema ligado, o sea, el morfema unido, ¿ya? Que debe aparecer unido a la raíz. O sea, es el morfema que aparece unido a la raíz o a otro morfema, ¿ya? Según sea su posición con respecto a la raíz, se distinguen tres clases de afijos. Si el afijo va antes de la raíz, repito, si el afijo va antes de la raíz, se llama prefijo, ¿ya? Entonces aparece aquí. A ver, voy a completar aquí. Fue aquí. Entonces, como le decía, si el afijo va antes de la raíz, se va a llamar prefijo, ¿ya? Entonces aparece siempre en una posición anterior a los lexemas. Los lexemas son raíces, es lo mismo, ¿ya? Ahora dice, son átonos, o sea, no tienen una fuerza, un sonido, digamos, fuerte, no, digamos, no son tónicas, no tienen una fuerza de voz, ¿ya? Son átonas y carecen de la capacidad de cambiar la categoría gramatical de la palabra. Eso también voy a subrayar, es muy importante, ¿ya? Carece de la capacidad de cambiar la categoría gramatical de la palabra. ¿Cuáles son las categorías gramaticales en el castellano? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etcétera. Entonces, los prefijos no tienen esa capacidad de cambiar eh, de categorías gramaticales a las palabras. No pueden hacer eso. Simplemente se anexan a la raíz y punto. ¿Ya? Claro que otorgan otros significados, sí, pero no logran cambiar la categoría gramatical. Por ejemplo, acá hay algunos prefijos. Este prefijo pre, que significa antes de, como en la palabra pretemporada, ¿no? Antes de la temporada. O por ejemplo el prefijo ex, que significa que ha dejado de ser, como en exnovia, ¿no? Exnovia, ha dejado de ser novia. O el prefijo ante, que significa delante de, como en antediluviano, ¿ok? Entonces los prefijos van antes de la raíz. Son átonos y son incapaces o no tienen la capacidad de cambiar la categoría gramatical de la palabra. En cambio, los sufijos aparecen siempre en posición anterior, o sea, aparecen después de los lexemas. ¿Ok? Los sufijos aparecen después. Ya, primero va la raíz, luego vienen los sufijos. Ahora esta parte es importante. Dice, son tónicos, ¿ya? Y sí pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra original. Es decir, los sufijos son capaces de cambiar un sustantivo a un adjetivo. O pueden cambiar de un adjetivo a un adverbio. Entonces, los sufijos tienen esa capacidad de cambiar categorías gramaticales, ¿ya? Por ejemplo, dice, existen varios tipos. Son los que generan, los sufijos sustantivos son los que generan sustantivos. Por ejemplo, eh, acá dice de cruel a crueldad. Miren este sufijo que yo le he agregado aquí, dat. Ah, ¿por qué lo he agregado? Porque me permite crear una nueva palabra, una nueva categoría gramatical. Cruel es un adjetivo. Y agregándole dat, lo he transformado a un sustantivo abstracto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la palabra levantar y levantamiento. Ah, miren el sufijo amiento. ¿Para qué lo agregué? Para transformar un verbo a un sustantivo. Y así, los sufijos son capaces de crear nuevas categorías gramaticales. Aquí abajo, salvaje es un adjetivo. Y si le añado el sufijo mente, ah, creo una nueva categoría gramatical, que es un adverbio. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre prefijos y sufijos. Ahora, los interfijos.
Ya, los interfijos, dices, son un tipo de afijo que carece de significado. Ya, acá lo voy a... Carece de significado. Esta parte lo subrayo porque es muy importante. Los interfijos, repito, carecen de significado. ¿Ya? Y que aparecen en algunas ocasiones entre el lexema y el afijo añadido, para hacer más suave la introducción de este. Por ejemplo, de pie. Le agrego el interfijo, este de aquí, este interfijo, ahí. ¿Para qué? Para hacer más suave, para poder introducir mejor esta palabra al vocabulario. ¿Ya? Repito, no tiene significado. Esto no aporta nada, no aporta ningún significado a la palabra. En cambio, los infijos sí. Los infijos sí van a tener un significado. ¿Ya? Sí van a aportar un significado. Se insertan dentro de la raíz de la palabra y la rompen en dos. No existen en el léxico común del español, y para encontrarlos tenemos que recurrir a la alteración cariñosa de algunos nombres propios. Por ejemplo, repito, a la alteración cariñosa de algunos nombres propios. Carlos a Carlitos. Este "y" sí tiene un significado, ¿no? ¿Qué significado aporta? De diminutivo. Diminutivo. ¿Ya? ¿Y cómo los diferencia? Básicamente el interfijo, ya, se va a diferenciar o el infijo se va a diferenciar del interfijo porque el interfijo no tiene significado. Esa parte que se agrega no tiene ningún significado. En cambio, el interfijo sí. Sí va a tener un significado. En este caso, el "it" significa diminutivo. ¿Te das cuenta? Diminutivo. Ahora, vamos aquí a practicar estos con estas palabritas para que se puedan dar cuenta. Tengo la palabra imposible. Imposible. ¿Ya? Ahora, esa palabra que está subrayada definitivamente es un prefijo. Es un prefijo. Pancito. Esa palabra subrayada, ¿ya? Definitivamente es un sufijo. Sufijo. Mujercita. Yo les hago una pregunta. ¿Esto que está acá tiene algún significado? O sea, ¿es diminutivo, aumentativo, es algo? No es nada. Simplemente si se agrega o si se está insertado en esta posición solamente para que esta palabra ingrese de mejor forma a nuestro léxico. Pero no tiene ningún significado. Esta C no significa nada. ¿Ya? No significa nada. ¿Ya? Entonces, esto es un interfijo. 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 Azuquitar. Azuquitar. Azuquitar significa algo pequeño, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y qué elemento hace qué elemento indica que es pequeño? ¿Qué elemento? Esta parte que está aquí, este "it", ya tiene el significado de pequeño. Entonces, como sí tiene un significado, es un infijo. Infijo. Sí tiene un significado. Leoniditas. ¿Acaso Leoniditas no es el diminutivo de Leonidas? ¿Y qué elemento indica diminutivo? Ese "it", ¿no? Ese "it" indica diminutivo. Entonces también es un infijo. Entonces no se olviden. Entre los interfijos carecen de significados. En cambio, los infijos sí tienen un significado que puede ser diminutivo, aumentativo. Bueno, mayormente diminutivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según su grado de dependencia, los morfemas pueden ser morfema libre. Dice, es aquel que forma la palabra en sí,
como por ejemplo flor, luz, pared, reloj. Entonces, eso es lo que se conoce como morfemas libres, ¿ya? Es aquel que forma la palabra en sí, ¿ya? Y también tenemos morfema trabado. ¿Ya? Están ligados a otros morfemas, como por ejemplo, eh, este morfema está ligado a esta raíz pan, está unido. O el morfema eta está unido a la raíz camión. O estos morfemas, la O y la R, que están unidos a la raíz reloj. Entonces, así se le llama morfema trabado porque están ligados a otros morfemas. En cambio, los morfemas libres no necesitan de otros morfemas. Son independientes. ¿Ya? Ahora, los morfemas también, según su contenido, ¿ya? Van a ser morfemas lexicales. ¿Ya? Morfemas lexicales, dice, es el morfema que aporta el significado básico de la palabra. Morfema lexical. Cuando ustedes escuchen el morfema lexical, ¿ya? Dice, es el que aporta el significado básico de la palabra. Así, la palabra pastel es el morfema lexical de pastelero. El morfema lexical, ¿ya? De pastelero. Ya que significa masa de harina y manteca cocida al horno. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto el morfema lexical de niñera, ah, ¿cuál es el morfema lexical? Niño. El morfema lexical de, por ejemplo, marítimo, ah, ¿cuál es? Mar. O el morfema lexical de zapatería. ¿Cuál es el morfema lexical? ¿Cuál es la base léxica? Ah, zapato. ¿Ya? Y también morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son las unidades que constituyen la parte variable de la palabra. La parte variable de la palabra. Y son las responsables de expresar relaciones gramaticales y que no alteran el significado referencial básico de una palabra. ¿Ya? Ahora, dentro de los morfemas gramaticales, ¿ya? Vamos a encontrar los que son los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos pueden ser acá lo voy a resaltar, los morfemas flexivos pueden ser de género y número en los sustantivos y en los adjetivos, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser de género y número en los sustantivos, adjetivos, determinantes y algunos pronombres. O sea, todo aquel morfema que indique género y número se le va a llamar morfema flexivo. ¿Ya? Por ejemplo, esta A indica, por ejemplo, género femenino. Este morfema S indica morfema de número plural. ¿Ya? ¿En qué palabra? En la palabra niñas. ¿Ya? Niña. Ahora, los morfemas derivativos son aquellas que añaden matices al significado de los lexemas. Es decir, los morfemas derivativos van a generar nuevas palabras. Ya, van a generar nuevas palabras. ¿Ya? Entonces permiten la creación de inventario. Cuando digo permiten la creación de inventario, me estoy refiriendo a que permiten crear nuevas palabras, ¿ya? Permiten crear nuevas palabras. Por ejemplo, este morfema derivativo OTE, ¿ya? Es el morfema derivativo de grandote. O sea, este morfema tiene el significado de grande o hacer grande algo. Hito es un morfema derivativo que tiene el significado de hacer pequeñas las cosas. ¿Se cuenta? Entonces, mientras los flexivos dan información de género y número, los derivativos
son capaces de crear nuevas palabras, ya sean diminutivo, ya sean aumentativo, ya sea de lugar, oficio, profesión, de repente transformar una palabra sustantivo abstracto, transformarlo a adjetivo, etcétera, etcétera. Entonces, los derivativos permiten crear nuevas palabras, creación de inventario. ¿Ok? Ahora, importante. En el español, la flexión, o sea, los morfemas de flexión, los morfemas flexivos, de tiempo, de aspecto, de modo, es exclusividad del verbo, nada más, del verbo. El verbo tiene los siguientes morfemas flexivos: tiempo, aspecto, modo. ¿Ya? Ahora dice constituyente mínimo, por ejemplo, este morfema va, morfema flexivo va, de la palabra cantábamos, aporta la información relativa al tiempo, o sea, el tiempo pasado, pretérito. Aspecto, imperfecto. Y modo, indicativo. Entonces, estos morfemas, estos morfemas verbales también se llaman morfemas amalgamas. ¿Ya? El verbo es la única palabra que puede tener morfemas amalgamas. El verbo nada más. O sea, el verbo tiene, o sea, puede en su interior albergar varios morfemas. Varios. ¿Ya? Eso es lo que se llama morfemas amalgamas. Muy bien. Vamos a esta hojita que está acá, donde dice complementa lo aprendido. Lo leen, por favor, porque con esto van a complementar lo que hemos venido trabajando, lo que les he venido enseñando, ¿ya? Lo leen. Ahora aquí vamos a aplicar lo aprendido, ¿ya? Aplica lo aprendido. Dice, en el español, la flexión de tiempo, aspecto y modo es exclusividad de quién? Ah, lo que les había dicho antes, ¿no? Es exclusividad del verbo, nada más. Es exclusividad del verbo. 2. Señale la palabra que representa un morfema trabado. Un morfema trabado es aquel que en su raíz va unido a otros morfemas. Su raíz está ligado a otros morfemas. A ver, amor, flor, panes, llave o mar. Ah, el único morfema trabado es este de aquí. ¿Ya? Porque la raíz pan va unido a este morfema que indica este número plural. Es. 3. La morfología dice, ¿de qué se encarga? ¿De qué se encarga la morfología? Ah, se encarga del estudio del significado de las palabras, suele ser diacrónica o sincrónica, presenta más de un objeto de estudio, no es estudiada por la gramática o estudia la forma de la palabra. Claro, estudia la forma de la palabra. De eso se encarga, estudia la forma interna de la palabra. ¿Ya? 4. Alternativa con más morfemas diferentes. Con más morfemas diferentes. A ver, paredes, pastelito, destornillado. Ah, acá estaba desordenado. A, D, B, S. Vamos a ver. Con más morfemas diferentes. A ver, ¿cuál creen que sea? A ver, tengo paredes. Bueno, este es solamente indica plural. Hay un morfema. Pastelito. Este pastel es la raíz. Este hito indica pequeño. Morfema derivativo. Palazo. Palazo viene de palo. Pero este morfema aso es otro morfema derivativo que indica este golpe con el palo. Este que está aquí, destornillados. ¿Ya? Destornillados viene de la base léxica tornillo. Tornillo. ¿Ya? Pero sí tiene varios, veo que tiene varios morfemas. Por ejemplo, este es de aquí. Este es un prefijo. Este es un prefijo. ¿Ya? Y acá, este que está acá,
Acá tiene, este es otro, ado, morfema derivativo. Y este S indica, ¿qué cosa? Plural. Entonces tiene varios morfemas. Entonces la respuesta es la B. La B. 5. Es aquel morfema que forma, constituye una palabra por sí misma. Una palabra por sí misma. ¿Cuál es? Lexical, amalgama, trabado, fijo, libre. Es aquel morfema que forma o constituye una palabra por sí mismo. ¿Cuál es? Morfema libre. Morfema libre. Aquí. Acá lo vamos a subrayar. 6. Alternativa con presencia de morfemas derivativos. No se olviden que el morfema derivativo da la información de diminutivo, aumentativo, si es oficio, lugar, procedencia, etcétera, etcétera. ¿No? A ver, tomatazo. Viene de tomate, de la base léxica tomate. Pero este azo es un sufijo que indica golpe con el tomate. ¿Ya? Entonces lo voy a remarcar. Aquí está. Aso. Forzudo viene de fuerza. O fuerte, perdón. ¿Ya? Udo. Este es otro morfema derivativo. Niñito. Niñito. Bueno, bien, nin es la raíz. It es pequeño. It. Y o es masculino. ¿Ya? Niñito. Leona. ¿Ya? La A es morfema flexivo, indica género femenino. Entonces, alternativa con presencia de morfema flexivo, A. Tomatazo, forzudo, niñito en la it. It indica diminutivo. Bueno, entonces la respuesta es más de una. ¿Ya? Más de una. Más de una. 7. Indica cuántos morfemas flexivos hay. Aquellas alegres niñas peruanas. Aquellas, ajá, morfemas flexivos. Aquellas, porque también hay aquellos. Aquellos, ajá. Aquellas, estas indica género. Alegres. Como no hay alegras, solo alegres, entonces este S indica el plural. Alegres. Ese S indica plural. ¿Ya? Niñas. Ah, porque también hay niño. Entonces este A indica el género y este S indica el número. ¿Ya? Y peruanas. También hay peruanos. Entonces sacáis la A de género y la S de número. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respuesta 6. Seguimos. 8. 8. Dice, señale lo correcto con referencia al morfema. Mínima unidad con que carece de significado. No. ¿Los morfemas derivativos permiten crear nuevas palabras? Sí. ¿El morfema trabado está ligado a otros? Sí. ¿Añade matices al significado de los lexemas? Sí. ¿Más de una es correcta? Sí. Entonces la respuesta es más de una es correcta. 9. La realización concreta de un morfema se denomina... La realización concreta de un morfema se llama morfo, ¿ya? Morfo. Y 10. ¿En qué par de palabras observamos alomorfos? Bueno, un alomorfo, acá lo estoy colocando, un alomorfo es cada una de las variantes que puede tener un mismo morfema abstracto. Por ejemplo, esta alternativa que está aquí, quiero que esa es la respuesta, voy a explicarla aquí. Alcaldesa. ¿Qué parte indica el género femenino? Es esa. Y aquí, el género femenino, ¿cuál es la parte que indica el género femenino? Es is. Is. Entonces, muy bien, chicos, para explicar el ejercicio 10, ya nos dice, ¿en qué par de palabras observamos alomorfos? Antes de responder la pregunta,
Ya. Voy a explicarle qué cosa es un alomorfo. Dice que un alomorfo es cada una de las variantes que puede tener un mismo morfema. Cada una de las variantes que puede tener un mismo morfema. Por ejemplo, existen muchos morfemas. Voy a colocar, por ejemplo, aquí un morfema de negación. O mejor dicho, todas las variantes que puede tener un morfema de negación. Por ejemplo, a, in, im y des. Todas estas son variantes de los morfemas de negación. Pueden haber más. ¿En qué palabras? Por ejemplo, afónico. Este a niega, ¿no? Niega la raíz. Que fónico, que es voz, sonido. Este a niega, sin sonido. Feliz. Este in niega esta cualidad, ¿no? Infeliz. Impenetrable. Este in también es otro morfema de negación. Despegar. Este des también es otro morfema de negación. Entonces un alomorfo es todas las variantes que puede tener un morfema. Todas las variantes. Ahora, veamos acá. ¿Dónde observamos alomorfos? Ya, alomorfos. Para que haya alomorfos, primero deben haber morfemas que brinden una información determinada, una misma información. Esta que está aquí, esta letra C, ¿ya? Esta letra C, que es la respuesta. ¿Por qué decimos que aquí hay alomorfos? Primero, la palabra alcaldesa y actriz. La palabra alcaldesa, el morfema flexivo que indica género es esa. Esa. Repito, es la parte que indica género femenino. Y aquí también hay otro morfema que indica género femenino, que es is. ¿Te das cuenta? El mismo, ambas tienen el mismo morfema flexivo de género, pero en distintas variantes, distintas formas. ¿Ok? A ver, vamos con la 11. Dice, pertenece a la primera articulación del lenguaje. Bueno, la primera articulación del lenguaje, la que pertenece son los morfemas. Porque el lenguaje tiene básicamente dos articulaciones. La primera que se refiere a los morfemas y la segunda que se refiere a los fonemas. Y por último, dice oración que presenta infijo. No se olviden que el infijo es la parte que está entre la raíz y los demás morfemas. Pero los infijos sí brindan una información, sí tienen significado. ¿Y dónde observamos eso? Esa alternativa la observamos aquí, en la C. Ahora, ¿por qué? La palabra arianita es el diminutivo de Ariana, ¿ok? ¿Qué elemento ofrece esa información de diminutivo? Justamente es el it. It. ¿Te das cuenta? Ese it indica diminutivo. Entonces, eso es un infijo. ¿Ya? Hijita es el diminutivo de hija. Pero ¿quién otorga esa información? Es el infijo it. It. Entonces, ese infijo está, como pueden verse, en el medio ahí. Pero, a diferencia del interfijo, el infijo sí brinda una información. Sí brinda. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esa es toda la clase de hoy. Ya. Acá les estoy dejando la tarea. Ya, son 10 ejercicios. Ya tienen, por favor, hasta las 8 de la noche para presentarlos toda la tarea. No se olviden, por favor, de escribir también la parte teórica. ¿Ya? Muy importante, escribirme por favor la parte teórica. Al momento de enviarme las fotos, me envían la parte teórica escrita y la parte de la tarea también.
¿Ya? Por favor. Bueno, eso es todo, chicos. Gracias. Ya cuando me envíen la tarea, ya luego envío las soluciones de dicha tarea. Hasta luego, cuídense.